Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén viendo. Un lujo poder estar tan cerca, pero a la vez tan lejos, ¿no? En ese sentido, una de las cosas buenas que nos ha traído también un poco la pandemia es el hecho también de fomentar también el contacto online con mucha gente y eso nos permite, pues que a pesar de que estemos muy lejos, nos podamos sentir un poquito más unidos. O sea que eso es súper importante. Dar las gracias brevemente a ISEP, a todo el equipo directivo y técnico por permitir esta conferencia, pero también a la GAPI por su invitación y por su labor también importante que están haciendo también con el tema de la pandemia para proporcionar asistencia psicológica en estos tiempos tan difíciles. Yo, sin más dilación, empezaré un poquito con la ponencia de hoy. La ponencia de hoy, sobre todo, la trataremos y la dirigiremos en la importancia de la psicología de emergencias, no solo en la fase aguda de la emergencia por COVID-19, sino también en la fase de recuperación. Es decir, una vez cuando la emergencia se acaba, ¿por qué es importante la psicología de emergencias en esta fase? ¿Y qué podemos hacer desde la psicología de emergencias para seguir trabajando y proporcionando una buena salud mental a la población general en ese sentido? La conferencia de hoy la estructuraremos un poquito en estos términos, en la importancia de la psicología de emergencias. Veremos una breve pincelada de la importancia de la psicología de emergencias en esa fase aguda de la emergencia, pero nos dirigiremos después a la importancia de la psicología de emergencias en la fase de recuperación de la emergencia, pero lo veremos de una forma global, pero también por diferentes grupos poblacionales, porque ya tenemos evidencia científica que nos demuestra que la pandemia no ha afectado por igual a todos los grupos poblacionales y por lo tanto merece hacer una breve colación a cada grupo poblacional de los que han afectado más en esa pandemia, porque eso también nos indicará diferentes líneas de intervención que tenemos que seguir en esta fase. Y otro de los elementos también que trabajaremos es la detección de aquellos pacientes subsidiarios a beneficiarse de algún problema de salud mental y que con la psicología de emergencias a lo mejor puedan quedar un poco cortos en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, sin más dilación empezamos un poquito con más el contenido. Cabe recordar un poco y hacer una breve recordatorio de cuáles son las fases normales de una emergencia, ¿no? Nos encontramos una fase de mitigación, una fase de preparación, que nos preparamos un poquito a esa emergencia, nos encontramos la fase de respuesta y después nos encontramos la fase de la recuperación, cuando ya la emergencia ya ha desaparecido o tiende a desaparecer, a mitigarse, entra esa fase de recuperación de vuelta a la normalidad pre-emergencia. Entonces, durante la fase de emergencia, la COVID nos ha dejado ver muchas cosas. En la población general se han detectado pues, casos de ansiedad, se han detectado casos de depresión, de sintomatología más bien, no de un trastorno específico, sino más bien hablábamos un poquito más de sintomatología. Se han detectado aislamiento social, desempleo, pérdidas económicas, cambios nuevos en el trabajo, ¿no? Nuevas formas de relacionarnos, de trabajarnos de forma a distancia del teletrabajo, dificultades de conciliación familiar, ¿no? Todo despacho, casa, oficina, todo entraba dentro de un mismo entorno y esas dificultades se han visto muy en la población general, ¿no? Muchas dificultades para lidiar con todos esos entornos. Pero también hemos encontrado diferencias según poblaciones, ¿no? Por ejemplo, los sanitarios pues han encontrado con muchas dificultades en la hora de protección individual, miedo a la exposición del virus, burnout, es el síndrome de estar quemado en el trabajo, dificultades para la toma de decisiones, ¿no? Incluso hay algunos estudios que han reportado muchas diferencias a nivel de salud mental en sanitarios comparados con otros grupos poblacionales, como por ejemplo a niveles de alteración del sueño. Y nos hemos encontrado también población infanto-juvenil con problemas emocionales, de regulación emocional, problemas también de ansiedad y estrés derivados del tema la pandemia en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, cabe tener un poquito en cuenta cuál ha sido la línea evolutiva de la pandemia, ¿no? Y este es un gráfico más general y este es un gráfico más específico por continentes. Es de la WHO, de la Organización Mundial de la Salud, pero ello nos indica un poco cuáles son las dificultades para poder establecer cuál es la fase, cuándo acaba la fase aguda.
Viendo un poquito la evolución del gráfico, ¿no? En ese sentido, nos damos cuenta de la dificultad que es ponerle un poquito un punto de corte, ¿no? Porque a diferencia de otras emergencias, lo que nos ha enseñado la COVID es que ha sido una emergencia de tiempo prolongado, ¿no? Y teniendo un poquito en cuenta cuál es la evolución de esos gráficos, es muy difícil establecer en qué punto poníamos el punto de corte a ese fin de la emergencia y entrábamos en esa fase de recuperación, ¿de acuerdo? Lo que sí que nos da un poco ese sentido de cuál es un poco el punto de corte de que se acaba esa fase de respuesta y que empieza esa fase de mitigación es el hecho de la evidencia científica en el sentido de las vacunas, el tema de la variante Omicron predominante, que por lo tanto es una baja incidencia, y el hecho de que, bueno, que muchos países y gobiernos ya estén calificando este virus como un virus más estacional y por lo tanto ya podemos ir haciendo una predicción de que esto puede ir evolucionando un poco a la baja. Pero a diferencia de otras emergencias, la emergencia va a acabar en algún momento, pero la amenaza va a seguir allí porque el virus va a seguir allí y vamos a convivir en ese sentido, ¿no? A diferencia de otras emergencias, como por ejemplo lo más cercano o lo más similar que nos podemos encontrar es alguna emergencia cuando se produce algún terremoto, algún sismo, en los que hay unos terremotos, pero pueden haber posibles réplicas, pero esas réplicas van disminuyendo de intensidad hasta que llegan a un momento en el que es imperceptible, que no se puede cuantificar o que no se puede percibir en ese sentido y es cuando consideramos que la emergencia ya ha finalizado, ¿no? En este caso, pues lo que nos encontramos es que esta amenaza, este estresor va a seguir existiendo, pero parece ser que no con tanta virulencia como lo hizo en un inicio. Por lo tanto, ya nos da un poquito unos indicativos de que estos son unos indicativos que nos hacen pensar de que ya acabamos esa fase aguda y entramos en esta fase de mitigación, un poco en esa fase de recuperación. Cuando empezaba un poquito a elaborar esta charla, me encontré con algunos autores que ya empezaban a calificar un poco y a ponerle nombre y etiqueta a lo que vamos a sentir y a experimentar después a consecuencia de esta pandemia. Uno de ellos, el psiquiatra Owen O'Kane, comentaba y él acuñaba el término de trastorno de estrés postpandémico, ¿no? A diferencia del trastorno de estrés postraumático, muy similar, pero él acuñaba y cambiaba los términos y hacía referencia al trastorno de estrés postpandémico, ¿no? Y él comentaba que, bueno, que son síntomas que todos estamos sufriendo a consecuencia del virus y de que sus efectos en nuestras vidas y comentaba que los efectos son similares un poco al síndrome, al trastorno de estrés postraumático, incluyendo pues, síntomas un poquito de ansiedad, síntomas de desesperanza, de sensación de pérdida del control, de alteraciones del sueño y apetito, de retraimiento social, en ese sentido. Él también comentaba que son muchas personas, tanto si han experimentado un trastorno de estrés postpandémico o estrés postraumático, él comentaba, y es unas cosas bastante importantes y hay que hacer bastante matiz y hincapié en estos términos, que no se verá el impacto global en ese momento, sino que únicamente se verá en meses posteriores. Y comentaba que como todos los traumas, él comentaba el tema de la pandemia como un trauma, el impacto no se verá inmediatamente durante la fase aguda, sino que cuando acabe la pandemia. Y aquí es un papel bastante importante porque habla y deja entrever el papel de la resiliencia, ¿no? Es decir, todos estos síntomas que están experimentando y que hemos experimentado en esta fase aguda de la emergencia son síntomas adaptativos en esa situación de emergencia, son síntomas que nos hacían estar alerta, nos hacían ayudar un poco a afrontar el tema del estresor como amenaza en ese sentido, ¿no? Entonces, a medida que vayamos volviendo a la normalidad, la resiliencia va a seguir jugando un papel importante y lo que es esperable es que la mayoría de la población general pueda ir revirtiendo esos síntomas y vayamos encontrando ese punto intermedio a cuando teníamos este inicio de pandemia. Por lo tanto, podamos volver un poco a una normalidad prepandemia. Por lo tanto, los síntomas no se van a ver cuando acabe la pandemia, cuando esté la pandemia, sino que cuando vaya avanzando y vaya acabando la pandemia,
veremos aquellas personas que sí realmente han visto afectadas el tema de la pandemia y que la resiliencia no les está ayudando tanto y van a ir apareciendo más esos trastornos, esos problemas más psiquiátricos en ese sentido, ¿no? Otro de los autores también, Lucy McBride, comentaba y ella acuñaba el término de fear of normal, FONO, ¿no? Él comentaba que es un poco pues, síntomas que incluyen pues, miedo a la infección a medida que van reabriendo comercios, escuelas, que vamos cambiando de escenario, más cerrados en casa, a estar más abiertos, a socializar más, y que el estrés, sobre todo, también incorporaba el estrés de reanudar la socialización, ¿no? El juntarnos con gente, el estar juntos y el hecho de ese miedo de volver a esa normalidad prepandemia, ¿no? Son términos, por ejemplo, el término del trastorno de estrés pospandémico, son términos que yo, hay algunas cosas que discrepo con él, porque, por ejemplo, el término trastorno para mí son palabras mayores, ¿no? Poder poner esa etiqueta de trastorno a una cosa que es adaptativa a unas circunstancias que son anormales, como es el hecho de pasar una pandemia, aparte de proponer un nuevo término psiquiátrico, ¿no? Un trastorno de estrés pospandémico, las cosas se tienen que demostrar mejor, ¿no? Y tiene que haber más evidencia científica para proponer un nuevo término. Pero me gusta mucho una parte que él comentaba, que es da el pie al lugar de la resiliencia, ¿no? Esa resiliencia como factor protector y que nos hará ver que no, que cuando volvamos de la pandemia, cuando acabe la fase aguda de la pandemia, probablemente mucha gente pueda volver a ese efecto de la normalidad que teníamos prepandemia sin manifestar mucha alteración emocional en ese sentido, ¿no? Y siempre que hablamos de resiliencia, a mí me gusta siempre hacer destacar algunos artículos previos que nos indican el papel importante de la resiliencia, ¿no? Y uno de ellos es, por ejemplo, un estudio que se hizo con soldados combatientes en guerra y que habían sido heridos en guerra y por lo tanto pues, el estresor había sido mucho más impactante para ellos. Únicamente un 16,6% de personas desarrollaban un trastorno de estrés traumático. Y otro estudio que también me gusta mucho nombrar es un estudio que no me sale el término en español, investigaba cuál era la prevalencia del trastorno de estrés traumático en personas adultas que habían sido víctimas de actos terroristas y ellos lo que encontraban es que había una prevalencia en torno a un 40%, lo que nos da el pie a la prevalencia de la resiliencia en torno a un 60-70% de personas que van a poder, que van a experimentar esa situación de alto impacto emocional, como puede ser un acto terrorista, pero que después van a poderse recuperar sin desarrollar mucha sintomatología emocional en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces, como objetivos transversales y generales de la psicología de emergencias en esta fase de recuperación de la COVID, creo que como general es el hecho de siempre promover la resiliencia, de seguir trabajando en la resiliencia como un factor clave y esencial, ayudando también a reducir la sintomatología emocional asociada a todos estos eventos que vamos a ir experimentando a medida de que vayamos haciendo la desescalada, prevenir la aparición de psicopatología, fomentar el autocuidado, eso es básico también, es muy esencial, sobre todo también en la extracción de aprendizajes obtenidos, ¿no? Yo siempre digo que la resiliencia es como una cajita de herramientas, como cuando se nos rompe algún electrodoméstico en casa y que siempre recurrimos a esa caja de herramientas que nosotros tenemos en casa, pero la resiliencia es esas herramientas a nivel psicológico, ¿no? Y todas aquellas experiencias previas de situaciones difíciles que hayamos tenido que sobrepasar, conviene muy importante hacer una vista atrás de qué aspectos nos han servido para afrontarlas, para sobrellevarlas, porque eso es importante cara a próximas situaciones similares, difíciles que vayamos a pasar, darnos cuenta de qué estrategias nos han servido, ¿no? Y sobre todo, uno de los aspectos generales también y transversales en este punto, y es importante de la psicología de emergencias, es la detección de aquellos pacientes subsidiarios a salud mental, ¿no? Es aquellos pacientes con los que
a trabajar a nivel de psicología de emergencias, a lo mejor nos vayamos a quedar muy cortos, que no podamos hacer mucha intervención, que no podamos hacer mucha mejoría en su salud mental y que por lo tanto tengan que ser derivados a circuitos de salud mental más estrictamente, más, con una intervención más intensificada y con otra perspectiva, ¿no? En ese sentido. Entonces, vamos a entrar un poquito ya a ver un poco más en qué poblaciones en concreto, cómo están experimentando esas poblaciones en concreto ahora que ya se está acabando esa fase aguda de la COVID y qué podemos seguir haciendo en esas poblaciones, ¿no? Y vamos a empezar un poco por la población general, en ese sentido, ¿no? ¿Qué nos estamos encontrando ahora con la población general? Pues nos estamos encontrando que todavía persiste un poco una sintomatología ansioso-depresiva, ¿no? No a lo mejor que viene, que sigue evolucionando de esa fase, de esa fase aguda, sino que consecuencia de esa nueva normalidad, ¿no? De ese nuevo afrontamiento a esta nueva situación que es la nueva normalidad post-pandemia, ¿no? Sigue existiendo miedo al contagio, ¿no? Y nos lo encontramos ahora con la retirada de mascarillas, ¿no? Es decir, con la retirada de mascarillas, pero que en algunos momentos todavía las tienes que llevar, como por ejemplo en el transporte público, etcétera, ¿no? Y nos estamos viendo que, por ejemplo, pues que mucha gente, a pesar de que hay en algunos espacios que ya están permitidos quitarse la mascarilla, pues la siguen llevando, ¿no? Un poco por esas dificultades y por ese miedo a seguir contagiándose, ¿no? Dificultades de adaptación a nuevos escenarios, no solo de la retirada de la mascarilla, sino que la vuelta a la presencialidad a nivel de trabajo, a nivel de escuelas, todo esto es una nueva normalidad que obviamente nos va a costar un poco afrontarla y adaptarnos a esa nueva normalidad. Pero no todo es consecuencias o emociones negativas, por así decirlo, sino que también podemos encontrar emociones positivas hacia la recuperación. Aquellas personas que ven esto como una salida al final del túnel, como algo positivo, pero también un poco mezclado con ambivalencia, ¿no? Es decir, yo me siento bien por avanzar, por ir cambiando y por acabar esta fase de emergencia, pero a la vez me siento mal por toda la gente que hemos dejado atrás, ¿no? Por todo ese malestar que hemos pasado, que otros familiares han pasado y que no lo están llevando del todo bien, ¿no? Un poco esa ambivalencia por cómo me siento y cómo también se sienten los demás, eso también nos lo podemos estar encontrando un poco en esta fase, ¿no? Entonces, como norma general, un poco cuál es la intervención que podemos hacer en esta población general, ¿no? Sobre todo, siempre es normalizar reacciones emocionales, ¿no? Estamos cambiando de una fase nueva, cambiamos de escenario y por lo tanto todas esas reacciones emocionales que vayamos teniendo son normales ante esta situación de cambio, ¿vale? Sobre todo también psicoeducar. Todo lo que estamos experimentando es normal y no es nada perjudicial en ese sentido, ¿no? Aquí nos hemos encontrado mucho y hemos tenido que hacer un trabajo mucho de pedagogía, de mucha psicoeducación emocional sobre qué es la ansiedad, ¿no? Mucha gente ha experimentado ansiedad a grandes niveles por primera vez de consecuencia de la pandemia y eso ha comportado mucho malestar por no saber qué eran esos síntomas nuevos, ¿no? Y entonces ahí hemos tenido que empezar a hacer mucha psicoeducación al respecto y es importante también seguir haciéndola al respecto, no solo con ansiedad, sino que también con otra sintomatología, como sintomatología depresiva, de bajo estado de ánimo, etcétera. Proporcionar información. Mucha gente sigue teniendo mucho miedo al virus, pero gracias a Dios ahora nos encontramos con una situación privilegiada respecto al inicio de la pandemia, que es el efecto de las vacunas, ¿no? No hemos pasado por 3 pinchazos gratuitos, sino que eso tiene una serie de consecuencias positivas hacia nosotros a nivel de vulnerabilidad, las consecuencias de la enfermedad, si la cogemos, y a nivel de transmisibilidad del virus, ¿no? Se ha demostrado que las personas que estamos vacunadas transmitimos mucha menos cantidad del virus que otras personas que no estén vacunadas, ¿no? Sobre todo también hacerles activos en la toma de decisiones. Uno de los factores importantes para trabajar la vulnerabilidad que produce el hecho de un factor de alta intensidad emocional es el hecho de no poder tomar decisiones, ¿no? Aquí les tenemos que permitir a tomar decisiones. No hay que tomar decisiones por ellos, sino que darles un poco el abanico de esas posibilidades, de cuáles son los beneficios de cada conducta y que sean ellos los que finalmente tomen esas decisiones. Fomentar el apoyo social, esto es básico para afrontar cualquier situación de alto estrés, de alto impacto emocional.
la importancia del autocuidado, que se sigan manteniendo rutinas de autocuidado y aquellas estrategias que han sido beneficiosas en algunos otros momentos. La exposición jerárquica a cambios, aquí también es importante obtener esos elementos de la psicología clínica que nos van a poder servir también en la exposición jerárquica a situaciones de alta ansiedad, la exposición jerárquica a ellas, es decir, que vayamos pues quitándonos poco a poco las mascarillas, vayamos afrontándonos a esos escenarios que nos van dando un poco de miedo, pero poco a poco en ese sentido. Y sobre todo también el seguir trabajando y restableciendo un poco esa resiliencia, viendo qué cosas nos han ayudado para afrontar esta serie de situación de la fase más aguda de la pandemia. Esto en cuanto a la población general. Pasamos ahora a la población infantojuvenil. La población infantojuvenil nos encontramos que es una población con características muy diferentes al resto de la población, ¿no? Los adultos normalmente afrontamos las situaciones de una forma diferente a la población infantojuvenil. La población infantojuvenil muchas veces no ha encontrado todavía qué estrategias de afrontamiento les han sido útiles a ellos para poder afrontar esta serie de situaciones, ¿no? Ha sido una población también en la que a veces no se les ha tenido en cuenta para dar la información, ni se les ha informado, ni se les ha tenido en cuenta su edad para dar la información, ¿no? A veces ha habido mucha gente, menores, que se les ha tendido a infantilizar, a no dar una información porque se pensaba que no eran suficientemente maduros como para comprenderla, o al otro extremo, a ser un poco, a considerarlos más adultos y darle más información que a lo mejor puedan procesar por su estado evolutivo y madurativo, ¿no? En ese sentido. Mucha gente de población infanto-juvenil han sido la primera situación similar de alto estrés que vayan a vivir, ¿no? No han vivido situaciones previas como puede ser una muerte de algún otro familiar, etcétera. Por lo tanto, han sido la pandemia en ese sentido una de las primeras situaciones de alto estrés que han vivido ellos, ¿no? Entonces, ha sido más difícil para ellos poder lidiar con una cosa nueva sin un precedente previo para ellos. Ha sido una situación también en la que siguen teniendo un poco una pérdida de rutina y una pérdida de actividades gratificantes, ¿no? Y una situación en la que ha sido muy difícil el relacionarse con su grupo de iguales. Y sabemos que a una cierta edad de adolescencia, a veces el grupo de iguales es mucho más importante que nuestro grupo de la familia al que pertenecemos, ¿no? Y por lo tanto, esa pérdida de esa identidad con ese grupo de iguales también ha tenido unos problemas a nivel de identidad personal y de autoestima en ese sentido, ¿vale? Entonces, en cuanto a la intervención con este grupo de población infanto-juvenil, seguimos un poco muy similar a la población general, el normalizar esas reacciones emocionales, el seguir realizando una psicoeducación emocional sobre esas reacciones emocionales que van a ir experimentando en esta fase de mitigación, de vuelta a la normalidad. El hacer partícipes también en la toma de decisiones, que esto ha sido un punto muy importante y que durante la fase aguda muchas familias no han tenido este aspecto importante en ese sentido y no se les ha hecho partícipe en esa toma de decisiones y se han tomado decisiones por ellos en ese sentido, ¿no? Y sin tener en cuenta cuáles han sido sus necesidades y cuáles han sido sus opiniones al respecto. Fomentar el apoyo social. Ahora que ya vamos desescalando, que nos vamos pudiendo reunir un poco, es importante que los adolescentes, en ese sentido, más que otras personas, les podamos fomentar ese apoyo social, porque esa identidad con ese grupo de iguales es muy importante para ellos y por lo tanto eso lo tenemos que perseguir y seguir trabajando en ello. La importancia del autocuidado, es decir, fomentar y que sobre todo tengan esta necesidad de esas actividades que son gratificantes para ellos, ¿de acuerdo? Y que les sirven para regularse a nivel emocional. También es importante explorar la vivencia de los padres, ¿no? Es decir, a través de los niños, cuál ha sido la vivencia de los padres durante esa fase aguda y esa fase de pura emergencia de la COVID, ¿no? La exposición jerárquica a cambios, es decir, que también como los adultos vayan exponiéndose jerárquicamente a los cambios, de medida que menos ansiedad a más ansiedad, porque vayamos haciendo un poco una fase de habituación a esos nuevos escenarios. Y sobre todo, muy importante con ellos también
hacer un poco un ejercicio de qué nos ha ayudado a afrontar toda esta serie de crisis, a sacar aspectos positivos de toda esta serie de situación, porque con ellos es muy importante hacerlo, porque están en unas edades muy tempranas de su vida y que por lo tanto todos aquellos aprendizajes que vayan sacando a nivel de qué estrategias de afrontamiento les ha servido, es un seguro de vida que vamos a ir haciendo con ellos dentro de esa cajita de resiliencia para que a medida que vayan avanzando en la vida y vayan enfrentando situaciones difíciles, vayan teniendo también herramientas en las que puedan ir mirando y viendo que esas herramientas anteriormente les han sido efectivas. Pero es súper importante tener en cuenta cuando trabajamos con población infanto-juvenil no descuidar nunca el trabajo con padres o tutores legales, porque muchas veces, sobre todo con las edades más jóvenes, los menores son a través de los padres cómo miran el mundo. Es un poco como el mito de la caverna de Platón, cuando están en la cueva y todo lo que venga afuera lo venga a través de las sombras que se proyectan en la cueva. Los menores muchas veces son ellos, los padres, el reflejo del mundo exterior, ¿no? Entonces, ¿cómo ven los padres el mundo exterior? ¿Cómo viven los padres lo que está pasando? Es muy importante también tenerlo en cuenta de cara a la intervención con los niños. Por lo tanto, a veces una intervención con los niños también lleva a una intervención más global con padres incluidos. Y esto es algo que también tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con población infanto-juvenil en esta fase de recuperación de la emergencia. Nos encontramos también con otro grupo poblacional que también ha tenido un impacto emocional bastante más específico, que es aquellas personas que han tenido alguna pérdida de seres queridos, ¿no? ¿Por qué? Porque han habido una serie de características que ha imposibilitado a veces el poder establecer y hacer esa pérdida, ¿no? Imposibilidad de acompañar a familiares en sus últimos momentos, ¿no? A causa de las restricciones, muchas sanatorios, muchos funerales no se han podido realizar con todo el aforo completo, sino que han tenido que ir personas muy allegadas, muy cercanas, sin poder ir muchas personas en ese sentido, ¿no? Imposibilidad de realizar despedidas. Muchas personas no se han podido despedir de sus familiares cuando estaban muriendo, cuando han muerto en los hospitales por causa de esas restricciones y no poder acceder a esos escenarios, ¿no? Escaso contacto con red de apoyo debido a las restricciones. Sabemos que una de las cosas que más nos ayuda a elaborar un proceso de duelo es el apoyo social y si no tenemos ese contacto con nuestro entorno, eso obviamente nos va a repercutir en cómo nosotros vamos a ir evolucionando y cómo vamos a ir digiriendo este proceso de pérdida, ¿no? Y muchas veces nos hemos encontrado también esa culpabilidad por el hecho de poder haber sido nosotros ese vector de propagación del virus, ¿no? Y haber podido haber sido nosotros nuestra culpa de que hayamos transmitido el virus a otra persona y que por eso la otra persona haya podido fallecer en ese sentido, ¿no? Entonces, la importancia de la psicología de emergencias en este punto crucial es crucial e importante, sobre todo para hacer una prevención del duelo complicado, para trabajarlo de una fase lo más pronta posible y evitar que se cronifique o que desarrolle una patología más grave o más severa en ese sentido, ¿no? Entonces, a medida de la intervención, en cuanto a la intervención, lo que es importante es hacer una evaluación del proceso de la pérdida, ¿no? Es decir, cómo se ha producido esa pérdida, ¿de acuerdo? Ha habido un tiempo, ha sido una pérdida unexpected, es decir, ha sido una pérdida muy repentina, ha sido una pérdida que ha dado pie a hacer algún tipo de despedida o hacernos algún tipo de asimilación previa, es decir, nos han informado de que puede ser que las próximas horas o los próximos días y eso nos ha ayudado un poco a ir trabajando un poco esa fase de negación. ¿Se ha podido realizar una despedida de esa persona? ¿Se ha recibido un poco apoyo social en esos primeros momentos? Estos son aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta en cuanto a hacer una evaluación de ese proceso de la pérdida. También permitir la expresión emocional y hablar de ella, ¿no? Mucha gente también tiende un poco a evitar hablar de esos aspectos porque son muy dolorosos o porque creen que nadie les va a poder comprender, pero es importante que podamos fomentar, ¿no? En ese sentido y que puedan ver en nosotros unas personas en las que puedan desahogarse y que puedan hablar de ellos, porque somos los más indicados a poder hablar sobre ello. Analizar sobre todo en qué momento están de la pérdida, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta esas fases del duelo,
si están en un proceso ya en el que están todavía en una fase de negación, están en un proceso en el que están haciendo esa aceptación o están en un proceso en el que todavía están teniendo esa dualidad y sobre todo viendo un poco como esa culpabilidad, ¿no? En ese sentido del sistema sanitario o, o haciendo como mucha queja al respecto, ¿no? Trabajo y el manejo de la culpabilidad, ¿no? Es decir, sobre todo en aquellas personas en las que hayamos identificado que a lo mejor se hayan podido sentir más culpables por el hecho de a lo mejor poder haber transmitido el virus a esa persona que finalmente ha fallecido, por no poder haber sido despedirse de esa persona, etcétera, ¿no? Toda esa serie de situaciones en las que detectemos que experimentan un poco esa culpabilidad es importante tenerlo en cuenta para poderla trabajar. Sobre todo también seguir haciendo la psicoeducación del duelo, sobre todo normalizar esas reacciones emocionales propias del duelo, porque eso es importante, sobre todo cuando nos encontramos con esas primeras personas que están experimentando por primera vez un duelo, que no han experimentado nunca. Es importante hacerles ver que esas reacciones que están teniendo son normales y que a medida que vaya evolucionando el tiempo, esas reacciones, pues lo más esperable es que vuelvan a remitir, ¿no? Fomentar el apoyo social, eso es básico y sobre todo ahora que ya vamos teniendo un poquito ese apoyo social, pues seguir fomentándolo y sobre todo la importancia de la rutina, es decir, restablecer esa rutina diaria lo más rápido posible, en ese sentido. Seguir expresando la importancia del autocuidado, es decir, todas aquellas situaciones y experiencias que nos han sido útiles para nosotros y que nos ayudan a tener una regulación emocional, es importante seguir manteniéndolas. Explorar también pérdidas previas, sobre todo en el sentido de explorar qué estrategias les han servido a ellos para afrontar esas pérdidas previas en ese sentido, ¿no? Eso es algo que a mí, cada vez que trabajo con situaciones de emergencia, me gusta mucho hacer ver, porque eso también nos evoca un papel de la resiliencia, ¿no? Es decir, de darnos cuenta de que hemos vivido situaciones similares, no similar al 100%, pero similar de un impacto emocional y que hemos podido ser capaces de afrontarlas. Y eso es importante, darnos cuenta de ello, porque eso también nos va a tener un poco una sensación de self-efficacy, de tener un papel de autoeficacia para afrontar esta nueva situación. La búsqueda de estrategias de afrontamiento previas, lo que ya hemos comentado, y sobre todo trabajar también, si no se ha realizado ya, darles pautas de comunicación de la mala noticia, del fallecimiento de algún familiar a otros familiares que tengan que comunicar, ¿no? Eso es importante también que lo podamos hacer para prevenir la traumatización secundaria a la hora de transmitir esa noticia hacia los otros familiares, en ese sentido. Antes de finalizar con la parte de población de personas que han perdido sus seres queridos, me gusta mostrar siempre este gráfico de este metaanálisis que compararon la importancia e hicieron un poco una comparación de la importancia de la prevención y del tratamiento en aquellos casos de duelo complicado, de complicated grief. Ellos lo que este metaanálisis concluye es que las intervenciones preventivas no son eficaces para manejar el duelo complicado, pero sí que lo son las intervenciones. Entonces, esto es importante tenerlo clave para detectar aquellos casos en los que creamos que se está empezando a realizar un duelo complicado para empezar a hacer una intervención lo más temprana posible, ¿no? Entonces, estos metaanálisis nos dan mucha evidencia de que es importante esa intervención temprana en esos casos de duelos complicados para prevenir esa sintomatología y evitar que se cronifique y que vayamos y evolucionemos a una sintomatología mucho más grave en ese sentido. También nos hemos encontrado una afectación diferente en aquellas personas con una psicopatología previa. Hablamos de aquellas personas con psicopatología de base, que esa psicopatología se ha visto alterada como consecuencia de la pandemia, ya bien sea por uno de esos estresores, de estos variables, o por un mix de ellas, ¿no? La pandemia como estresor, ¿no? Es decir, la pandemia como una forma de estrés que no hemos sabido canalizar y no hemos sabido afrontar, pero también la pandemia como la responsable de una baja adherencia y un abandono del tratamiento, alteraciones en la relación terapéutica. Muchas personas han tenido que hacer esas intervenciones que antes hacían presenciales,
online, a través de teléfono, a través de videollamada, y esto a veces ha trastocado un poco la relación terapéutica que ya se había establecido previamente, ¿no? Y también ha provocado modificaciones a nivel de tratamiento, ¿no? Muchos tratamientos grupales pues se han visto cancelados durante un tiempo, sobre todo en la fase aguda de la pandemia, sobre todo también aquellos hospitales de día en los que la gente no podía ir cada día a esos hospitales y seguir haciendo sus tratamientos, ¿no? Por lo tanto, también eso ha habido una reagudización, un impacto en esa psicopatología previa de base, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel de la intervención, es importante seguir normalizando en esa sintomatología y en esa psicoeducación emocional. Sobre todo en aquellos casos en los que, por ejemplo, en casos de ansiedad, en los que nos hemos visto que la pandemia ha sido como un estresor más y que por lo tanto ha hecho sumar más ansiedad a esa ansiedad previa que ya tenían a consecuencia de su psicopatología previa, ¿no? Esas experiencias previas prepandemia, dijéramos. Entonces aquí es muy importante también el hacerles ver esa challenge, esa importancia de este nuevo reto, este nuevo estresor como otro nuevo reto para afrontar esa ansiedad, pero también abocarlos un poco a esas experiencias previas de qué recursos y qué estrategias les han servido previamente para afrontar esas experiencias de ansiedad, ¿de acuerdo? Pero es muy importante también explorar esas causas de la reagudización para tener en cuenta cuál va a ser esa intervención y ese tratamiento que vamos a tener que desarrollar, ¿no? Sobre todo en aquellas situaciones en las que la alteración de esa psicopatología se haya visto por consecuencias de la pandemia, por pérdida de tratamiento, por pérdida de adherencia, no tanto como una pandemia como un estresor, ¿no? Hablamos, por ejemplo, pues de gente con patología mental grave que ha dejado de tomar esa medicación, por lo tanto, no, poco vamos a hacer normalizando esas emociones, sino que a esas personas la vamos a tener que animar a que vuelvan a retomar esos tratamientos previos que habían abandonado como consecuencia de esas dificultades para adherirse a ese tratamiento, ¿no? Explorar las estrategias de afrontamiento previas, sobre todo en aquellas personas de las que podamos hacer un manejo de esas situaciones, de reagudización de esa sintomatología. Trabajar la autoeficacia, ¿no? Es hacerles ver que otras experiencias previas las han podido afrontar y que por lo tanto esta experiencia nueva también la van a poder afrontar. Sobre todo también tener en cuenta y prevenir la sintomatología comórbida, ¿no? Es decir, que no vayamos y no detectemos que aparte de la sintomatología previa que estaban experimentando, está apareciendo otra sintomatología comórbida, ¿no? Como por ejemplo pueden ser pensamientos suicidas, personas que tengan ansiedad, sintomatología depresiva, y evitar y controlar un poquito también esa sintomatología comórbida. Y evaluar la interferencia con otra sintomatología que nos podamos encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es muy importante también, igual que lo hemos hecho con la población infanto-juvenil, con esta población con una psicopatología previa, es muy importante también tener en cuenta ese trabajo con cuidadores principales, sobre todo en aquellas personas con psicopatología mental grave, en las que no tienen un alto grado de funcionalidad para las actividades básicas de la vida diaria, y que tienen un cierto grado de dependencia de otras personas de su entorno para formalizar y para tener cura de su cuidado en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces, siempre es muy importante también trabajar con ellos porque ellos también tienen un papel muy importante y un malestar emocional que es importante también poder trabajar en ese sentido desde nuestra perspectiva, ¿de acuerdo? Pero sobre todo con este grupo de población es muy importante siempre tener en cuenta, ¿de acuerdo? Cuáles son aquellos criterios de los que nos vayan a poder pensar de que ha habido una descompensación de esa psicopatología previa y que por lo tanto ya son motivos como para hacer una derivación a salud mental para que tengan una intervención mucho más específica de la que podamos proporcionar nosotros, ¿no? Entonces aquí siempre es conveniente tener un poco como una serie de conocimientos clínicos sobre las diferentes entidades nosológicas para poder hacer esa detección temprana y hacer esa derivación a salud mental lo más rápido posible. Y vamos ya con este último grupo de población, la que
mucho más específico, que es el tema de los sanitarios y personal esencial, porque han tenido una vivencia de la pandemia mucho más diferente del otro grupo, de otros grupos poblacionales, ¿no? ¿Por qué? Porque han sido unas personas que han tenido mayor exposición a la fase de emergencia, ¿no? Incluso hay algunos estudios que comentaban y encontraban que, a diferencia de no trabajadores esenciales, los trabajadores sanitarios reportaban más niveles de ansiedad en grupos sanitarios y en grupos de trabajadores esenciales que comparados con trabajadores no esenciales, ¿no? Y nos encontramos también con personal sanitario que experimenta pues, esos síndromes de burnout, trastorno después postraumático también se ha visto muy relacionado con este personal sanitario, y la fatiga por compasión, ¿no? Es decir, como todas esas vivencias y estas eh, eh, vivencias negativas que hemos vivido por esa, fruto de esa relación terapéutica, todo eso, cómo nos ha llevado y cómo lo hemos afrontado nosotros a nivel de profesionales sanitarios, ¿no? En ese sentido. Lo que nos hemos encontrado es, sobre todo, teniendo en cuenta em, estudios de burnout que se han hecho, ¿no? Para ver un poquito cuáles han sido como ese papel de la resiliencia, cuáles han sido esos papeles del coping, de ese afrontamiento. Uno de ellos estudios encontraba que muchos, y llegaba un poco a la conclusión de que muchos trabajadores, mucho personal sanitario ya había incorporado una serie de estrategias de afrontamiento que a ellos les servían útiles para afrontar esos estresores en el trabajo, ¿no? Algunos pues habían encaminado a estilos de vida saludables, como dietas saludables, rutinas de ejercicio, de deporte. Algunos habían encaminado más a tema de meditación, de yoga. Algunos habían tenido un poco más ese apoyo social por parte de la familia, por parte de interacciones sociales, encaminarse a acciones de voluntariado, ¿no? Entonces, toda esta serie de situaciones son muy importantes porque hacen también ver y resaltar el papel importante de la resiliencia, de esas capacidades que cada uno de nosotros tenemos para poder hacer y llevar a cabo acciones de afrontamiento efectivas para reducir el malestar emocional que estos estresores nos puedan estar provocando en ese sentido, ¿de acuerdo? Hay uno de los estudios que me ha gustado mucho y él explicaba, en este estudio explicaban un poco como cuál ha sido un poco el pathway, cuál ha sido un poco la secuencia de explicación de ese estrés emocional producido por la pandemia en el personal sanitario, ¿no? Y ellos comentaban que una de las iniciales era la falta de recursos de logística, la situación social e institucional en la que nos encontrábamos, que ello provocaba una serie de REAs que llamamos nosotros, ¿no? De respuestas de estrés agudo, y que ello comportaba pues, diferencias individuales en la hora del bienestar emocional, etcétera, pero ellos encontraban como factores protectores el grupo de cohesión, y esto es muy importante porque habla otra vez del apoyo social, pero también la importancia de las estrategias de afrontamiento funcionales, como por ejemplo ellos hacían una serie de recogida de estrategias funcionales que les han servido a este grupo de población de sanitarios. Comentaban, pues, por ejemplo, el hecho de tomar un vermut con los compañeros de trabajo después del turno, después de la guardia, el hecho de poder compartir momentos con la familia, el hecho de implicarse en acciones de formación, porque eso también les daba un poco como la sensación de control y que habían ciertas situaciones en las que todavía podían manejar un poco ese control. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque es importante también a la hora de seguir trabajando un poco en proporcionar esa resiliencia en este grupo de población, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el tema del burnout, que también se ha visto acrecentado a consecuencia de la pandemia. Lo que los resultados demuestran es que, bueno, esa parte del burnout hay una parte individual de cada uno, de manera de coping, de cómo la afrontamos, pero también hay una forma institucional que pertenece a la empresa, y por lo tanto esto también es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer alguna intervención con personal sanitario, de que muy probablemente si detectamos burnout no lo vamos a poder manejar del todo, porque hay una parte que no podemos manejar y que no podemos ayudarles, porque no depende de ellos, sino que también depende de la institución, de esas estrategias que la institución ponga en marcha a la hora de manejar ese burnout por parte de los trabajadores sanitarios.
En cuanto a la intervención, un poco a modo de resumen, normalizar esas reacciones emocionales, ¿no? Sobre todo en esta población nos encontramos también muchas enfado, culpa, pero sobre todo también un poco como una sensación de desprotección. Al inicio de la pandemia la población general nos aplaudía a las 8, salían a los balcones, nos aplaudían, nos daban las gracias por este trabajo que estábamos haciendo, de esa labor intensa en esta pandemia, pero después desobedecían las órdenes, desobedecían las restricciones y eso provocaba que volviéramos a experimentar mucha carga a nivel de asistencial y esos sentimientos han sido también muy predominantes en este grupo de población, ¿no? También es muy importante con ellos hacer esta reflexión de qué cosas nos han servido importantes, qué cosas nos han servido útiles para afrontar esta fase aguda de esta emergencia, ¿no? Y eso es importante también hacerlo en group intervention, porque es muy importante el hecho de la reflexión con otros compañeros, de la reflexión que hacen otros compañeros. Eso también nos ayuda un poco y nos da mucha sensación, muchas ideas, ¿no? De que también esas cosas que los otros compañeros y que nosotros hemos puesto en práctica, también a nosotros nos han ayudado en ese sentido, ¿vale? Trabajar la importancia de su labor es muchas veces lo que necesitan todavía es ese reconocimiento, ¿no? Entonces, muy importante a veces también rescatar ese reconocimiento previo, pre-pandemia o pre-inicio de esa pandemia, cuando se les agradecía esa labor intensa que estaban haciendo como consecuencia de la pandemia, ¿no? En ese sentido. Fomentar el apoyo social con otros compañeros es importante, muy esencial, porque muchas veces quien nos va a entender más son nuestros compañeros de trabajo porque saben por lo que estamos pasando, que no otras personas de nuestro apoyo social, como puedan ser familiares o amigos, ¿no? En ese sentido. Eso es muy importante. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando llego a casa y explico, y siempre me preguntan qué tal en el trabajo y explico cómo me ha ido. A veces mi familia siempre me dice, uy, ¿ya te gusta esto que estás haciendo? ¿No? Y, esto indica que a veces los familiares, si nos tenemos que desahogar con los familiares, no van a ser las personas más indicadas porque no van a entender muy bien lo que estamos pasando, sino que a veces los compañeros de trabajo son los más indicados en ese sentido. Sobre todo también seguir trabajando con el tema del autocuidado. Proporcionar espacios de cuidado dentro del trabajo, eso es muy importante, fomentar el autocuidado a nivel laboral, ¿vale? Pre, durante y post rutina de trabajo. Reducir la carga asistencial si se puede, en el sentido de muchas personal sanitario lo que nos hemos encontrado es que como han sido muy esenciales, muy útiles, han doblado turnos, han trabajado en muchos sitios a la vez y eso ha comportado un desgaste a nivel emocional, ¿no? Y ha pasado factura para ellos. Es muy importante incidir en este autocuidado para ellos. Acceso sobre todo a atención psicológica, es decir, que tengan acceso, proporcionarles recursos de atención psicológica, que puedan hablar con algún psicólogo de lo que están experimentando. Y a veces no tanto a nivel presencial, sino a nivel telefónico, porque eso también ha permitido una facilidad de acceso y ha permitido que puedan beneficiarse más de estos recursos, ¿no? Seguir trabajando en programas de bienestar físico y emocional y sobre todo, bueno, un poco repetido en ese sentido, qué cosas nos han servido para afrontar esa intervención, ¿no? Este trabajo que encontraba analizaba un poco como la intervención para reducir el burnout en personales sanitarios, en enfermeras, y encontraban un poco toda esta serie de elementos que han encontrado y es que es importante para reducir ese burnout, pero comentaban ese papel de la resiliencia, ¿no? Entonces es muy importante, si trabajamos con personal sanitario, seguir trabajando un poquito en esa línea de estos elementos para seguir trabajando un poquito y promocionar esa resiliencia en ellos, ¿de acuerdo? A modo general, lo que nos vamos a encontrar en este trabajo de la psicología de emergencias, en esta fase aguda, en esta fase de mitigación de esta emergencia, son que las afectaciones que van a tener son normales, reactivas a una situación anormal, que es una sintomatología que se prevé que sea transitoria, que a medida que vaya evolucionando y que vaya pasando el tiempo, vaya disminuyendo esa sintomatología y hacerles ver la importancia de la resiliencia como factor modulador, pero
van a haber situaciones o personas en las que no va a haber ese efecto de recuperación, ¿de acuerdo? Y van a haber un poco como una posibilidad de cronificación y de gravedad. Por lo tanto, es importante siempre darles una serie de normas de reconsulta para prevenir esa prevención, para hacer una prevención secundaria de esa psicopatología más grave, ¿de acuerdo? Entonces, siempre es importante, yo en mis intervenciones siempre lo hago servir, el explicarles que esa sintomatología que están sintiendo ahora es normal, transitoria, pero que lo esperable es que a medida que vaya pasando un poco el tiempo, vayan disminuyendo, pero que si no va disminuyendo o que cursa con otra sintomatología, siempre es importante hacer una reconsulta a servicios de emergencias y dirigirles al servicio que creamos más adecuado para su situación en ese sentido, ¿de acuerdo? Para que también sientan que no se les deja solo y que si los necesitan en algún otro momento van a tener esa continuidad asistencial en algún otro servicio, en ese sentido, tanto por nosotros, que puedan consultarnos y reconsultar con nosotros, o en algún servicio más específico de salud mental, en ese sentido, ¿de acuerdo? Es importante y rápidamente la detección de aquellas personas subsidiarias a salud mental, es decir, que aquellas personas con las que con nuestra intervención ya detectemos que ya ha pasado bastante tiempo con esa sintomatología y que por lo tanto nuestra intervención se va a quedar un poco reducida o va a quedar corta en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta y explorar la duración, la intensidad, la frecuencia de esas reacciones emocionales que están teniendo, ver inicios de cambios de esa sintomatología. Ha sido una sintomatología que se ha visto exacerbada cuando ha habido algún pico y alguna ola de la COVID. Ha sido una sintomatología que ha empezado ahora como consecuencia de esta nueva normalidad, de este cambio de fase de la emergencia. O ha sido una sintomatología que ya venía desde un inicio y que se ha ido arrastrando hasta ahora. Explorar recursos y estrategias realizados para combatir la sintomatología, sobre todo aquellas cosas que les han servido para afrontar esa situación. Es importante seguir prescribiéndolas para que les ayude a tener más herramientas para manejar esa sintomatología, explorar la red de apoyo y explorar estrategias de afrontamiento, sobre todo cognitivas y comportamentales, que les hayan ayudado en situaciones previas para manejar esa situación que están teniendo. ¿Y cuándo derivar a salud mental? Cuando la sintomatología no mejora, pese a la intervención o pese que ya lleva mucha evolución y pese a nuestra intervención con posibles seguimientos, si lo consideramos adecuado, es decir, hacer una intervención desde la psicología de emergencias y ver un poquito cómo evoluciona esa persona, esa sintomatología a medida que vayan avanzando las semanas. Si la sintomatología previa a la fase de recuperación ya estaba presente, si hay una comorbilidad con otras sintomatologías, como puede ser abuso de sustancias, como pueda ser pensamientos suicidas, tanto pensamientos como con intencionalidad o con intentos previos, escasas estrategias de afrontamiento, que no detectemos que no tienen muchas estrategias de afrontamiento, cuando ha habido una traumatización previa no resuelta o cuando hay una alta interferencia de esa sintomatología emocional, ¿no? Por lo tanto, es importante tener unas nociones básicas de algunos aspectos de entidades nosológicas principales que nos vayamos a poder encontrar, como por ejemplo trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, porque es importante tenerlos en cuenta esos criterios como para detectar a aquellas personas que ya puedan estar experimentando una sintomatología más clínica o más subclínica, tendencia a la clínica, y que no les vamos a tener que hacer un diagnóstico porque nosotros no estamos para eso, pero sí recomendarles hacer alguna vinculación a algún servicio de salud mental para hacer alguna intervención mucho más específica para ellos en ese sentido. A modo de conclusión y ya para finalizar rápidamente, lo que nos hemos encontrado es que la pandemia por el SARS-CoV ha comportado una alteración emocional en la población general con afectación diferente según diferentes grupos poblacionales, como veíamos, población infanto-juvenil, población sanitaria o trabajadores esenciales, que no todas las personas cumplirán criterios de diagnóstico, ya que es importante hacer hincapié en el factor de la resiliencia, y es importante porque nos demuestra que con otro tipo de emergencia que ha sido por un virus,
sigue experimentando y sigue siendo eficaz e importante ese factor de resiliencia para mitigar toda esa serie de reacciones emocionales asociadas y que se destaca y se pone de manifiesto la importancia de la psicología de emergencias, no solo en la fase aguda, sino que también en la fase de mitigación, cuando esa fase de emergencia ya tiende a disminuir o tiende a desaparecer. Pero también es muy importante la conclusión de los que nos dedicamos también a la investigación, nos gusta poner, sobre todo cuando acabamos algún trabajo de investigación, algún artículo científico, es further research is needed, ¿no? Es decir, necesitamos también que de la psicología de emergencias también vayamos abriendo un poco más el campo de la psicología científica y vayamos demostrando la eficacia de esas intervenciones que estamos realizando y vayamos demostrando también y viendo cuáles son los factores de personalidad que nos hacen tener mayores efectos de resiliencia o no, y cuáles son aquellas pequeñas diferencias individuales que nos pueden hacer ayudarnos a tenerlo en cuenta de cara a posibles situaciones similares que podamos experimentar en un futuro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estas conclusiones son muy importantes tenerlas en cuenta respecto a toda esta serie de situaciones y lo que comentamos un poco y les sugerimos a toda la población general y a todas las poblaciones que hemos ido viendo como la intervención, como qué aprendizajes, qué cosas positivas hemos sacado de esta pandemia, también sacarlos nosotros como profesionales que nos dedicamos a la psicología de emergencias respecto a la psicología de emergencias, para seguir cuidándola y para seguir trabajando y poniendo la psicología de emergencias en la importancia que tiene en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí os dejo algunas referencias bibliográficas que he usado también para hacer la presentación. Y bueno, daros muchas gracias por haber participado en esta conferencia y animarlos a que, bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna duda ahora, la podáis realizar o si no la podáis dirigir a través de ISER o a través mío. Muchísimas gracias, Sergio. Si te parece, voy a ser el que te va a hacer intermediario para las preguntas, que tenemos algunas. Perfecto. Ha sido fantástica tu intervención y seguro que los asistentes, a los que les agradezco personalmente pues, el interés por la temática, seguro que ya veo que escriben aún más. Así que voy rápido, si no, no hacemos ninguna pregunta. La primera viene de Guatemala. Dice, soy de Guatemala y me gustaría saber qué estrategias de afrontamiento podría recomendar a las personas que han perdido a sus seres queridos por COVID-19 con más de 2 o 3 familiares y que no logran superar y se ha vuelto su duelo complicado. Exacto. Es importante tener en cuenta ese metaanálisis que presentaba antes de la importancia de la intervención para poder mitigar ese duelo complicado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es muy importante el hecho de que puedan hablar de esa pérdida, de que poderles dar un espacio y que puedan ir hablando de esa pérdida, que puedan ir expresando todas esas emociones asociadas a esa pérdida que van teniendo. Vamos a tener un factor que es importante, que es el hecho de a cuanto más personas hayan perdido, más dificultades van a tener para afrontar ese duelo en ese sentido, ¿no? Pero es importante también tener en cuenta, y nos hemos encontrado en algunos casos en los que cuando un familiar ha fallecido y el tiempo que ha pasado hasta que el otro familiar ha fallecido, ha pasado algún tiempo entre medio, entonces es importante también rescatar un poco ese tiempo intermedio para rescatar qué estrategias a aquella persona le ha servido para afrontar esa serie de situaciones, ¿de acuerdo? De ese primer duelo. Rescatar, y es importante también con ellos, ayudarles a rescatar duelos previos que hayan realizado. A veces no tiene que ser unos duelos que se hayan realizado con personas. A veces con población infanto-juvenil trabajamos también con duelos que han experimentado con mascotas, con hámsters, con perritos que hayan tenido y que hayan muerto, para ver cómo han experimentado ese duelo y sobre todo cómo se les ha comunicado ese duelo en ese sentido, ¿no? Entonces, es muy importante tener eso en cuenta y sobre todo también el tener en cuenta y normalizar esas reacciones emocionales, porque mucha gente tiende a ver un poco el duelo como una patología en ese sentido y es una reacción emocional de ir afrontando esa serie de situaciones y por lo tanto nuestro papel
como psicólogo de emergencias, es muy clave para normalizar esas reacciones emocionales, pero también ayudarlas a afrontarlas en el sentido de si en algún momento se produce algún tipo de sintomatología de ansiedad muy elevada, proporcionarles estrategias de regulación emocional en ese sentido. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Pregunta si puedes volver a poner la diapositiva de la bibliografía. Sí, Y así déjala así mientras hablamos, pues que tomen nota perfecto. o lo que quieran. Mira, otra pregunta, bueno, también preguntan sobre algún tipo de bibliografía para intervención infanto-juvenil. Entiendo que aquí hay algún libro, manual o artículo sobre la Ujú. temática. Ahora viene la pregunta desde Colombia. Dice, estoy haciendo una tesis sobre el COVID-19 y las secuelas en los niños y niñas en los cuales hemos evidenciado que ha sido quizá la población más vulnerable. ¿Crees que solo son ellos los vulnerables o que todos lo somos? Como he comentado antes, todos lo somos en una medida, pero han habido una serie de poblaciones en las que esa afectación ha sido mucho mayor. Y la población infantojuvenil, en ese sentido, ha sido una de ellas también, por todo lo que comentábamos previamente, ¿no? Porque muchas veces no se les ha tenido en cuenta a la hora de dar esa información, a explicarles lo que estaba pasando y que muchas serie de situaciones y de mucha serie de restricciones no han tenido en cuenta esas necesidades que la población infanto-juvenil necesitaba, ¿no? Como es el hecho de tener ese contacto con esa población, con ese grupo de iguales, ¿no? Entonces, toda esa serie de situaciones ha hecho que, no sé si una de las que más, pero que una de las que ha vivido la pandemia de una forma más diferente, yo creo que sí, en ese sentido. Sin duda ha sido una de las poblaciones en las que más impacto emocional ha tenido la pandemia. Muy bien. Gracias. Más preguntas. Bueno, además, a todos y a todas animo a los espectadores a puntuar o valorar las preguntas más interesantes para ordenar el orden de formulación de las mismas. Carmen Patricia Oliva pregunta acerca de lo siguiente. Dice, menos horas de trabajo, mayor producción. Jornadas largas de trabajo, incluidos los fines de semana, baja producción. ¿Esto qué es? No. En las dos opciones se desarrollará el síndrome de burnout por el miedo a la pandemia. Mi pregunta es si el estudio lo demostró. Perdona, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, dice, menos horas de trabajo, mayor producción. Jornadas largas de trabajo, incluidos los fines de semana, baja producción. En Ujú. las dos opciones se desarrolla el síndrome de burnout por el miedo a la pandemia. Mi pregunta es si el estudio lo demostró. Creo recordar que sí, ahora hablo un poco de memoria, ¿de acuerdo? Pero creo que sí. Y sobre todo los estudios que he presentado también demuestran que ese burnout hay una parte también en la que hay una parte de ese factor individual de cada trabajador sanitario, pero también ese factor de ese cuidado a nivel institucional de aquellas políticas, de estos términos a nivel de trabajo que la empresa nos está proporcionando, ¿no? Es esa carga a nivel asistencial. Por lo tanto, es una mezcla un poco de esos dos factores. No se ha encontrado, o que yo recuerdo en ese estudio, no ponderaban cuál es la importancia de cada factor, pero sí que veían que habían ambos factores y que por lo tanto eso es un factor también importante a la hora de trabajar con profesionales que tengan burnout, porque vamos a poder trabajar en esa recuperación de ese bienestar emocional, pero en una proporción, porque otra proporción también depende de políticas a nivel institucional que la empresa vaya a desarrollar en ese sentido. Muchas gracias. Ahora bien, Mara Clara, sí, pregunta, gracias por la aplicación. Parte de la definición de una crisis sanitaria, como la que hemos vivido, es el interés que genera a nivel de información. ¿Cómo valora la cantidad de información falsa o alarmista y alarmista o los bulos que según la OMS se trata de una pandemia de desinformación que se ha desarrollado paralelamente a la pandemia de la COVID-19, Ujú. infodemia? Exacto, totalmente de acuerdo. Y ese es otro de los factores también. eh, Creo que no hay ningún estudio, pero sería muy importante desarrollarlos, ¿no? En el sentido de cómo afecta las fake news a nuestra salud emocional, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta y sobre todo eso va muy ligado al tema de la información, de proporcionarles información, sobre todo a aquellas personas en las que todavía sigue experimentando ese miedo a contagiarse del virus y hayan sido vacunadas, de proporcionarles esa información de esos estudios científicos avalados y que por lo tanto no hay fake news en ese sentido y que
hay muchos estudios y que hay muchas réplicas en ese sentido de la importancia y de los beneficios del tema de la vacunación, ¿no? Tanto a nivel de consecuencias de la enfermedad, si la contraemos, de esas consecuencias que vayamos a experimentar y también a nivel de transmisibilidad de ese virus, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta y es muy importante el tema de las fake news y de ahí también se desprende un trabajo muy importante con trabajo de medios de comunicación, ¿no? De trabajar un poco con el tema de las fake news en ese sentido, ¿no? Y bueno, es muy interesante, pero no sé si hay algún estudio que demuestre ese impacto, pero sería muy interesante poderlo desarrollar. Gracias, Sergio. Daniela García, dentro del área hospitalaria, ¿cómo manejar al personal con sintomatología aguda pero resistente a la intervención? Ujú. Con ese personal lo que nos vamos a tener que plantear es si realmente pueden seguir desarrollando su labor asistencial o no, ¿no? Es decir, sobre todo es muy importante con el profesional sanitario no desprenderle de esa labor asistencial, porque es su sello de identidad también, ¿no? Entonces hay que hacer una intervención muy temprana con ellos para que ese factor de malestar emocional derivado de esa intervención asistencial que vayan experimentando, lo puedan ir afrontando de una forma muy rápida, ¿vale? Para evitar una cronicidad de esa sintomatología. Pero nos vamos a encontrar en algunas situaciones en las que desgraciadamente hay profesionales sanitarios que están bastante desgastados, que no pueden afrontar más esa situación y que por lo tanto conviene hacerles ver ese beneficio de poder parar unos instantes, de poder dedicarse y tener vacaciones, de poder hacer algún tipo de situación, de coger algún tipo de baja si el médico se lo prescribe para hacer alguna intervención, una recuperación, pero haciéndoles ver que eso es una pausa en el camino que todos necesitamos, hacerles ver también por qué ha sido importante hacer esa pausa, por esa mala gestión que hayan podido realizar de esas estrategias de afrontamiento, para que no tengan ese menor impacto en cuanto a su autoestima a nivel laboral, ¿no? Es decir, no voy a poder seguir haciendo mi trabajo laboral, sino que es importante parar porque no he podido parar antes, porque me he sobresaturado, porque me he sobrepasado y ahora necesito parar y sobre todo en ese tiempo que paran, seguir haciendo algún tipo de intervención con ellos. Eso es muy importante. Siempre recuerdo el caso de una enfermera que nos llamaba y nos comentaba que se sentía muy mal porque justo después de un año y pico trabajando en primera línea con COVID, nunca había contraído COVID y ahora lo estaba contrayendo y se sentía muy mal porque hasta ahora no había hecho vacaciones, no había hecho nada para parar, no había disfrutado de mucho tiempo de ocio y lo transformamos en ese sentido, ¿no? Es decir, el COVID ha sido una de las cosas que te ha hecho parar y aprovecha ahora para darte cuenta de qué cosas necesitabas antes para poder parar y date cuenta de ese impacto también a nivel de rendimiento tuyo que tenías, ¿no? Y eso también le sirvió mucho a ella y posteriormente cuando se reincorporó hizo algún tipo de seguimiento y agradeció al COVID el hecho de poder haber podido parar, ¿no? Y entonces eso es muy importante también para ellos. Muy bien. Tenemos más preguntas. Otra de Mari Carmen, que dice, para aquellas personas que no han tenido la oportunidad de despedirse del familiar, ¿sería recomendable proponerle algún ritual de despedida para ayudar a la asimilación? ¿Carta de despedida, símbolo o algo? Absolutamente, ¿de acuerdo? Y aquí es importante promoverles que puedan hacer algún tipo de ritual de despedida, pero sobre todo siempre teniendo en cuenta el empoderarles a esa toma de decisión hacia ellos, ¿no? Es decir, nosotros no recomendarle qué ritual de despedida les va a servir mejor, sino darle un abanico de diferentes posibilidades de despedida que puedan hacer, lanzar un globo al cielo, elaborar alguna cajita con algunos mensajes que puedan poner en esa cajita, quemar algún papel que sea con mensajes positivos y que eso simbolice un poco como esa pérdida, esa despedida. Pero eso es muy importante, el tema de realizar algún ritual de despedida, pero sobre todo que nosotros no les digamos que es ritual de despedida, sino que a empoderarles a esa toma de decisión, porque eso es muy importante siempre
darles la opción de y hacerles ver que dentro de toda esta serie de situaciones de impacto emocional tienen una parte de controlabilidad y que hay cosas que pueden seguir haciendo. Perfecto. Ahora Daniela García dice, el año pasado generé un estudio en un hospital general en México y los resultados fueron particulares respecto al desgaste poco por comparación y burnout. Después de picos altos de contagio del personal tuvo una baja en el trastorno, entiendo. Es decir, la adaptación y resiliencia se aumentó sin intervención. Bueno, comentábamos un poco ese estudio que he presentado también con el tema de cuando trabajábamos y hablábamos de la población de personal sanitario, ¿no? Ese estudio de burnout que encontraban que había muchos trabajadores que ellos ya justo habían podido identificar estrategias de afrontamiento que a ellos les servían, de muchos tipos, ¿no? De meditación, de yoga, de encaminarse a ejercicio, dieta sana, en ese sentido, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, sí que es ese factor importante de la resiliencia y que muchos personal sanitario pueden hacer ese efecto de adaptación y por tanto mitigar un poquito esos efectos del burnout, ¿no? Es muy importante y muy interesante ese estudio de que hayan podido demostrar eso, que a pesar de ese impacto emocional de la pandemia, pues que han habido muchos personal sanitario que hayan podido afrontar esa de una forma eficaz. Muy bien. Ya vamos acabando. Otra pregunta es ¿cómo poder apoyar a personas que aún prefieren estar encerradas, que tienen miedo a la enfermedad y aún utilizan medidas extremas de cuidado pensando que, bueno, o aprovechando la pandemia, ¿no? Pero aún alejarse de su entorno? Con esa población es una población que vamos a trabajar y que nos va a costar mucho. Va a ser una población en la que yo a veces siempre acuño un poco el término de que vamos a tener que picar piedra, porque no va a ser una única intervención la que a lo mejor promueva y motive a esa persona, sino que a lo mejor va a ser un poco una consecuencia de ir picando un poquito de piedra, ¿de acuerdo? Entonces, es importante con esta población, sobre todo, el hacerle, dar esa información, sobre todo el tema del efecto de las vacunas, ¿no? El tema de la incidencia del virus, que no estamos ahora en una incidencia del virus preocupante, que nos haga pensar que estamos en un inicio de pandemia. Entonces, es muy importante con esas personas hacerles ver este efecto de la información. Es muy importante con estas personas también hacer algún tipo de, lo que comentaba antes, de jerarquía de exposición, ¿no? En el sentido de ir sistematizando un poquito qué situaciones de afrontamiento son difíciles para ellos, para irlas haciendo poco a poco, ¿de acuerdo? Y ir trabajando en esa habitación, a esa sintomatología, a esa nueva situación, que vaya disminuyendo esa ansiedad a esa exposición y que vaya aumentando esa eficacia en ellos para que vayan haciendo eficaces en ese sentido y que vayan evolucionando y que se vayan adaptando a esa nueva situación. Pero con ese tipo de población también es muy importante tener en cuenta también la psicopatología, es decir, a lo mejor en ese tipo de población ya nos encontramos que ya estamos hablando de alguna sintomatología clínica, de alguna entidad nosológica del DSM-5 o de la CIE-10 y por lo tanto, a lo mejor con ese tipo de poblaciones ya tenemos que hacer algún tipo de recomendación de derivación a salud mental en ese sentido. Muy bien. Bueno, tenemos una última pregunta que es de Jairo. Dice, ¿es posible que el contexto de pandemia y de controles pueda despertar o evidenciar trastornos como por ejemplo el TOC o sería solo una coincidencia? Puede evidenciar que a partir de la sintomatología de la emergencia pueda aparecer este TOC como un estresor más, ¿no? Lo que sí que es esperable es que a medida que vaya evolucionando esa pandemia, que a medida que vayamos volviendo a esa fase de normalidad, esa sintomatología más de TOC, ese miedo al contagio, por ese efecto concreto de este virus, vaya disminuyendo en ese sentido, ¿no? Pero sí que es importante también tener un poquito en cuenta y ir monitorizando un poquito cómo evolucionando para hacer esa detección temprana de esa sintomatología para hacer una prevención de esa sintomatología más clínica de TOC en ese sentido. Bueno, pues si os parece ya con esto, agradeciendo otra vez a los espectadores la asistencia, por supuesto a Sergio, es un crack, muchas gracias. Amigas, Nancy, Silvia, también Yura, también está ahí trabajando y también a Tony, pues nos vemos en la próxima, si Dios quiere.
Así que gracias y hasta pronto. Gracias a vosotros. Gracias, nos vemos. Saludos. Gracias. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.